Buenos días, bienvenidos a la sesión del día de hoy, 25 de agosto del 2022. Entonces empezamos con relación a una retroalimentación del tema del día de ayer y luego continuamos con el tema del día de hoy, que son dos temas importantes, que es la parte legal de la gestión documental y la parte de la conservación de los documentos. Entonces, con respecto a la retroalimentación, pues el día de ayer vimos los 4 tipos de clasificación que nos hacían falta. Vimos el numérico, donde hablaba que los documentos debían organizarse de forma consecutiva y de una forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Hablamos como ejemplo sobre las historias clínicas en los centros médicos que pues se organizan o se identifican a los pacientes por medio del documento de identidad. Eso con respecto a la clasificación numérica. A la clasificación cronológica, hablamos de que es cuando se organizan los documentos, ya sea por tiempo o por fecha, igualmente de forma ascendente, del más antiguo al más reciente, y que el Archivo General de la Nación sugiere un formato especial para organizar dichos documentos. Perdón. Ese formato es año, mes y día. Año con 4 dígitos, mes con 2 dígitos y día con 2 dígitos. Colocamos las fechas, luego las pasamos pues al formato que sugiere el Archivo General de la Nación y luego con el ejemplo pasamos a organizarlo ya de forma cronológica. Luego hablábamos de la clasificación geográfica, donde yo les comentaba que pues, es una clasificación donde prácticamente se ve involucrado también la clasificación alfabética y la clasificación numérica. Ya que pues aparte de que pues se organiza geográficamente con respecto a los departamentos, ciudades, etcétera, dicha clasificación, perdón, perdón, dicha clasificación también se organiza alfabéticamente, ya sean los departamentos y ciudades se organizan de la A a la Z, y cuando llegase el caso que se necesita organizar también por dirección, también involucran los números de las direcciones, ordenarlos de menor a mayor. ¿Listo? Entonces, esa clasificación pues eh, es el tipo de clasificación que se organizan los documentos de acuerdo pues a su ubicación específica de donde se encuentran. Luego pasamos a ver la clasificación temática, que yo les comentaba que para mi concepto era más como una preclasificación, porque es cuando los departamentos clasifican por tipo, es como el más utilizado, por tipo de documento, valga la redundancia, los documentos que se van creando diariamente en cada departamento. Tienen una carpeta especial, por ejemplo, el departamento de contabilidad, una carpeta especial para las facturas de venta, otra carpeta para las facturas de compra, en comercial una factura para las cotizaciones, otra factura para los pedidos y así sucesivamente con el resto de los departamentos. Y eso se hace antes de ya pasar a ordenar y a clasificar más específico dichos documentos que se están creando. Eso con respecto al tema que se trató ayer, se hicieron pues varios ejemplos con respecto a cada tipo de clasificación y luego les expliqué sobre qué actividades debían entregar para el día de ayer. Debían entregar dos actividades. Una era la pregunta número 3, que era con referencia a qué es el método de orden cronológico. Debían explicar prácticamente qué era la clasificación cronológica o qué es la clasificación cronológica.
y la actividad número 3, que consta de 2 documentos, los cuales uno es las instrucciones, digamos, de lo que debían hacer en cada punto del segundo documento que era donde se encontraba el taller. Listo, 6 puntos donde se involucraban pues todas los tipos de clasificación documental, el geográfico, numérico, alfabético y el cronológico. ¿Listo? Entonces, esa era la actividad para entregar el día de ayer. Instrucciones de qué se debía hacer en cada punto y el taller. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a lo del día de ayer o todo estuvo claro. ¿Todo claro? Ok. Listo. Entonces, eso fue prácticamente lo del día de ayer. Entonces, si no tienen preguntas con respecto a ese tema, entonces vamos a pasar al tema del día de hoy. El tema del día de hoy se van a dirigir a material, dice material de la semana, y van a ir a la guía número 5. La guía número 5 habla sobre las condiciones ambientales y técnicas de la conservación para el material de documentos en los distintos soportes. Habla sobre prácticamente la infraestructura del archivo, cómo debe ser, qué seguridad debe tener, etcétera. En esa misma guía o en este mismo espacio vamos a ver lo de la guía número 2. ¿Listo? Que fue lo de los elementos del archivo, qué elementos se manejan dentro del archivo y todas esas cositas. ¿Listo? Que fue la que nos saltamos al principio. Pero entonces, como ustedes ya saben, yo hago pues mi propia presentación para no hacerlo como digamos, tan monótono y de pronto ponerme a leer y a leer y a leer. Entonces, listo. Pero vamos a empezar entonces con la normativa de la gestión documental, donde habla sobre la ley 594 del 2000. Esta ley es la Ley General de Archivo. Es una ley donde se habla todo sobre la gestión documental. Es la ley por el cual se estandarizan los procesos. También se le dan las facultades al Archivo General de la Nación para que se encargue de preservar y custodiar y cuidar todo el patrimonio documental de nuestro país. Esta ley es la gran ley, digámoslo así, la mamá de las leyes que existe sobre la gestión documental. Como pueden ver, pues esa ley se creó hace 22 años. Es una ley que pues en algún momento sí o sí va a tener que actualizarse. Existen muchas leyes, normas como unas leyes o normas que han salido como de las ramitas de esta principal ley o de esta ley principal, dije todo al revés, eh, que tratan como de actualizar algunos aspectos de esta ley, pero como tal, esta ley en general debería actualizarse en algún momento, porque como lo vimos ayer, la tecnología va avanzando, la tecnología no da espera y pues en algún momento todo lo que habla pues esta ley va a quedar obsoleto. ¿Listo? Esta ley pues no se ha actualizado ni nada por el estilo porque pues es una ley
que es muy clara, completa y entendible. Entonces, pues por esa razón, a veces, o sea, por esa razón, o esa es una de las razones por la cual no se ha actualizado esta ley. Como pueden ver, esta ley tiene 13 títulos, están a mano izquierda y unos objetivos, los cuales los vamos a leer. Entonces, no sé si me quieran colaborar con la lectura de los objetivos. Uno por cada uno. A ver, yo escojo, ustedes hablan. Buenos días, Buenos profesora. días. Entonces voy a leer el primer objetivo. Categorizar los archivos de interés público y de utilidad de consulta nacional. Ok, ¿quién más? Siguiente. Luz Miriam o Marta. eh, controlar los documentos, su relevancia y su disposición final. Marta. Buenos días. Buenos días. Evitar el agolpamiento de documentación innecesaria. Listo, Karen. Karen Alejandra. Voy yo. Facilitar la gestión documental y garantizar su transparencia. Ok. Etelvina. Etelvina Cuervo. ¿Y dónde están los chicos? No veo a... Buenos días, profe. Buenos Casi que no me días. puedo conectar. Ah, ok, Etelvina. Buenos días, Luz Miriam. A ver, un chico por aquí. No hay ningún chico conectado. ¡Ah! Solo estamos... Ah, sí, Fabián. Fabián está bendito entre todas las mujeres. Creería, no hay ningún otro hombre. Fabián, ¿me escuchas? A ver, ¿quién más? O de pronto quieran repetir. Le ayudo yo, Luisa. Okay. Promover la organización, conservación y consulta de los archivos de interés económico, social y tecnológico. Listo, siguiente. Consolidar una... Perdón. A ver, uno lo dice y el siguiente lo dice la otra. Consolidar una cultura de información nacional. Racionalización de información y sus categorías. Ok, listo. Entonces, esos son los objetivos principales de la Ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Yo les voy a hacer un pequeño resumen de la Ley 594 del 2000. Como ya lo dijimos, es una ley muy completa, muy entendible. Como pueden ver, son 9 hojas nomás de la ley. Son títulos muy específicos y claros. Entonces, si quieren tomar notas, pues lo pueden hacer, no hay lío. Entonces, empezamos con el título 1. Bueno, empezamos con el título principal que dice que es la ley 594 del 2000, que se firmó el 14 de julio. Dice que por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. ¿Listo? Entonces empezamos con el título 1. Me sube mucho. El título 1 habla sobre los objetivos. Esta es la razón por la cual se firmó esta ley. Esta ley va a aplicar a todo lo que es la administración pública
y a todas las entidades privadas que cumplan funciones públicas. ¿Esto qué quiere decir? Esta ley va dirigida, como ya lo habíamos dicho, a todas las entidades públicas. ¿Por qué? Porque el archivo pues es el encargado de manejar toda la gestión documental de las entidades del Estado, las entidades públicas. ¿Se acuerda que desde un principio lo dijimos? Pero ¿qué pasa con las entidades privadas que cumplen funciones públicas? En estos casos son las entidades que, coloquemos un ejemplo para que de pronto quede más claro. Yo tengo una empresa privada que arregla computadores y todo eso. La alcaldía de Bogotá hace que una convocatoria, ¿cómo es que se llama eso? Una licitación sobre que necesita que una empresa vaya y le haga mantenimiento a los computadores de la alcaldía de Bogotá, a todos los computadores. Entonces, yo me presento a esa licitación y gano la licitación. Listo. A partir de que yo firmo el contrato, todos los documentos que empiezan a crearse a base de ese contrato hacen parte de funciones públicas, de las entidades públicas, ¿listo? Que en este caso sería la alcaldía de Bogotá. Entonces, todos esos papeles que se crean, el contrato, que facturas, que sí, todo eso va a empezar, o sea, van a ser parte de la alcaldía de Bogotá y por ende son documentos públicos, ¿sí? Entonces, por eso hablan de entidades privadas que cumplen funciones públicas, porque en ese caso, cuando yo voy a prestar el servicio del mantenimiento de los computadores, ya estoy haciendo ya estoy cumpliendo o ya estoy, sí, cumpliendo funciones públicas. ¿Listo? Entonces, a eso hace referencia. Pero que también que dice en este título 1, que las entidades privadas que no tienen nada que ver con entidades públicas, que no cumplen ninguna función pública, no están reguladas por esta ley. Pero pues también pueden hacer uso de los estándares que esta ley plantea. Entonces, ¿se acuerda que al principio yo les decía que las entidades privadas pues son las encargadas de cuidar y custodiar sus propios documentos y las entidades públicas pues es el Archivo General de la Nación encargado de hacer toda la gestión documental. ¿Listo? Habla también de los principios. Habla de los principios generales. Habla de la importancia de los archivos, institucionalidad, responsabilidad, dirección, administración, racionalidad, etcétera, de todos los principios. Listo. En el título 2 habla sobre el Sistema Nacional de Archivo. Dice que es el cual o es una red más bien, es una red que se conforma en todas las entidades públicas que hacen que se promueva el buen uso de la gestión documental. ¿Sí? En esta red o en este sistema está, o sí, ¿cómo les explico? Este sistema está liderado por el Archivo General de la Nación y pues están conformados por todas las entidades que quieran ser parte de este sistema de archivo. ¿Listo? Prácticamente es esto. En el título 3 habla sobre la categorización de los archivos. Aquí habla o dice que el Archivo General de la Nación es la máxima entidad del país en todo el tema de la estandarización de los procesos de la gestión documental y que pues no, siendo digamos el archivo nacional, ¿sí? El archivo nacional, pues es un poco complicado controlar y estandarizar todas las funciones archivísticas del país. Entonces, ¿qué se hizo? Se categorizaron los archivos públicos y se crean divisiones de los mismos
y todos están ligados al Archivo General de la Nación. Entonces, está el Archivo General de la Nación, que es el principal, y de ahí se despliega el Archivo General del departamento, del municipio y del distrito. También tenemos los archivos por entidades, entonces entidades de orden nacional, de orden departamental, distrital, metropolitano, de orden municipal, de orden local, archivos de las nuevas entidades territoriales, y además también encontramos los archivos, perdón, según la organización del Estado, como son los archivos de la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial, el archivo de los órganos de control y de los organismos autónomos. ¿Listo? Todos esos, digamos, tipos de archivos son separados al Archivo General de la Nación, pero todos deben informar y llevar a cabo toda esa información y toda esa documentación al Archivo General de la Nación, que es como la cabeza principal de toda esta organización de los archivos. ¿Listo? Seguimos con el título 4. Este habla sobre la administración de los archivos. Aquí habla sobre unas funciones o las funciones del Archivo General de la Nación, las responsabilidades, el manejo, la administración, el control, las condiciones que debe cumplir el Archivo General de la Nación para que las funciones archivísticas o documentales puedan ser eficientes. Habla sobre las obligaciones de los funcionarios, aquí, de los funcionarios a cargo de los archivos de las entidades públicas, o sea, los funcionarios que trabajan en todos los archivos que acabamos de ver en el título anterior, todos los funcionarios que trabajan ahí, todas las obligaciones que tienen como tal. ¿Qué más dice acá en este título? Creería que nada más, así. En el título 5 habla sobre la gestión de documentos. Entonces, aquí habla sobre los 8 pasos de la gestión documental, habla sobre los procesos archivísticos, habla sobre el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico, explica qué es cada uno. Habla sobre el manejo de los archivos, en fin. En el título número 6 habla sobre el acceso y consulta de los documentos. Entonces, en esta parte, específicamente en el artículo 27, habla sobre que todos los colombianos tenemos derecho a la consulta de los documentos, ya que pues dichos documentos son de interés público. Todos los que están guardados en el Archivo General de la Nación son de interés público y cualquier colombiano tiene derecho a ir a consultarlos. ¿Listo? A no ser que tengan un carácter reservado conforme a la Constitución o a la ley. De resto, podemos ir a consultarlos y pedir una copia de dichos documentos. Lógico, pues tampoco podemos decir, yo necesito que me regalen una copia de todos estos archivos que están en este estante. No, tampoco. Lógico, tienen un límite de copias y pues a partir de ahí hacia adelante, pues ustedes ya deben pagar las copias, ¿listo? Pero pues igual tienen derecho, si ustedes van a ir a consultar uno o dos documentos, si ustedes quieren una copia, ellos tienen la obligación de darles una copia, ¿listo? A dicho documento, por dicho documento. Listo, prácticamente eso es lo que dice. En el título número 7 habla sobre la salida de los documentos. Aquí dice que solo el Archivo General de la Nación tiene la potestad de autorizar la salida de los documentos del Archivo General de la Nación.
¿Listo? Y solamente se va a dar por motivos legales, procesos técnicos o exposiciones culturales. No más. ¿Listo? O sea, la salida de los documentos originales, digámoslo así. ¿Listo? En el título 8 habla sobre el control y la vigilancia. Entonces aquí habla otro poquito sobre las funciones del Archivo General de la Nación con respecto al control y la vigilancia de los documentos que se encuentran allí guardados. ¿Listo? En el título noveno habla sobre los archivos privados. Entonces aquí dice que son los documentos que pertenecen a una persona natural o jurídica que no tiene nada que ver con el Estado. Entonces, si desea que le guarden de pronto algún documento por X o Y razón, pues sencillamente lo pueden hacer. Pues deben cumplir con algunas especificaciones, pero pueden ir a solicitar ese servicio, digámoslo así. En el título 10 habla sobre la donación, adquisición y expropiación de los documentos. Entonces, aquí habla sobre que nosotros como colombianos, personas naturales o jurídicas o entidades públicas o privadas, en el dado caso que lleguemos a tener una documentación o un documento que sea importante para el país, tenemos la obligación de donar esos documentos al Archivo General de la Nación. Si no se hace de forma voluntaria, el Archivo General de la Nación está en la potestad de expropiar esos documentos si son de carácter histórico o si son declarados de interés público. Y eso, pues lógico, se hace por medio de un proceso legal. ¿Listo? Entonces, un ejemplo claro acá es, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba de que yo tengo una empresa privada que arregla computadores y que la alcaldía, gané la licitación de la alcaldía de Bogotá y la alcaldía me contrató? Todos los documentos, facturas y todo eso, yo los tengo. Pero al momento en que a mí la alcaldía de Bogotá me pide esos papeles, yo les digo, no, yo no se los voy a dar porque pues son mis papeles, es mi contrato y todo eso. Entonces, sencillamente, como esos son documentos de interés públicos, por la sencilla razón de que cumplí una función pública con la alcaldía de Bogotá, pues esos documentos deben irse a guardar al Archivo General de la Nación para que cualquier persona que quiera ir a consultar cuánto se gastó en el mantenimiento de los computadores, qué se compró, qué esto, lo pueda ir a hacer. ¿Sí? Pero entonces yo le digo a la alcaldía, no, yo no los voy a dar porque es que son mis documentos. ¿Yo cómo los voy a entregar? Pues sencillamente me estoy negando a donarlos al Archivo General de la Nación. Entonces, el Archivo General de la Nación sencillamente empieza un proceso legal para quitármelos prácticamente a las malas esos documentos, ya que no los quise entregar voluntariamente. ¿Listo? Porque pues esos son documentos de interés público. ¿Listo? Ese sería pues un ejemplo claro ahí con respecto a ese tema. En el título 11 habla sobre la conservación de los documentos. Aquí habla sobre los procesos que debemos tener para la conservación de los documentos, la calidad de la documentación y algunos cuidados que se deben dar al momento de la manipulación de los documentos. ¿Sí? En el título número 12 habla sobre los estímulos que da el Estado o el gobierno. Entonces, dice que el gobierno ofrece estímulos no tributarios a la persona que hagan actividades que promuevan el cuidado y la conservación del patrimonio documental de nuestro país.
Y en el último título habla sobre las disposiciones finales. Aquí dice que el Archivo General de la Nación es el máximo ser supremo de la gestión documental, pero que va a tener ayuda de la Procuraduría y la Contraloría para que el Archivo General pueda hacer cumplir todo lo que dice esta ley. ¿Listo? Y ya. Esto es todo lo que dice la ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivo. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. No me vayan a hacer preguntas muy así legales, porque pues yo experta en leyes así no soy. Entonces, no sé si de pronto tengan alguna duda con respecto al documento, a la ley, o todo está claro con respecto a esa ley. Todo claro, profe. Ok. Entonces, vamos a empezar. Entonces, vamos a pasar. Aquí sí les recomiendo que tomen nota, porque hace parte de las actividades. Entonces, vamos a ir a unas leyes que son unas leyes de las nuevas tecnologías. Entre esas está, ¿se acuerdan que al principio yo les dije que se habían creado unas leyes o normas o decretos que actualizaban inconscientemente la Ley General de Archivo? Entonces, vamos a empezar, voy a enfocarme en 3 leyes nomás, que empezamos con la Ley 527 del 2000. Espérenme que me gusta un color más vivo. Ay, no, esto no es. La Ley 527 del 2000, que habla sobre el comercio electrónico. Ana, cuéntame. Ana. Perdón, profe, es Ley 527 de 1999. Ley 527 de 1999. Listo, esta ley es la ley general, vea, es la ley de comercio electrónico. Esta ley habla sobre, o el gobierno trata de regular y estandarizar todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Estas 3 leyes que les voy a tocar hoy, pues están ahorita mucho en furor por lo de la pandemia, pues se puso muy de moda toda la compra por internet y todo eso. Entonces, pues esto viene a jugar un papel importante en ese proceso. ¿Listo? Entonces, la ley 527 de 1999 habla sobre sobre el comercio electrónico, perdón. La siguiente es la 1266 del 2008, que es la ley de la habeas data. ¿Qué es el habeas data? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué es el habeas data? Judy, muy bien. Es la ley para los tratamientos de datos. Listo. Karen, ¿ibas a decir algo? Sí, es la ley de protección de los datos personales. Es la ley de protección de datos personales. Entonces, en esta ley se apoya el proceso de la protección de los datos personales. Es una ley que, entre comillas, supuestamente, cuida nuestros datos personales a la empresa donde los brindamos, ¿cierto?
Pero esta ley, yo siempre lo digo, esta ley yo creo que tiene de pronto muchos baches o sencillamente no está funcionando porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa muchísimo. Yo coloco siempre el mismo ejemplo porque es siempre lo mismo. Eh, yo tengo mi línea telefónica del celular en X empresa, la empresa X, ¿sí? Ahí yo llego y pues ahí están todos mis datos, pero no sé por qué causa, razón o circunstancia, a mí me llaman de la empresa A, B, C, D, E, F, G y todas las empresas de telecomunicaciones que puedan existir en el país me llaman. Primero, pues saben mi número telefónico porque me llaman. Segundo, saben mi dirección, el bloque, el apartamento, qué telefonía tengo. Prácticamente falta que sepan mi RH. O sea, no sé por qué causa, razón o circunstancias saben toda esa información, pero pasa. Igualmente nos ha pasado mucho con respecto cuando uno hace la revisión del gas, uno lo hace con una empresa específica y terminan llamándola a uno como de 10 empresas. Entonces, no sé qué tanto pues funciona esa ley. Entonces, pues es algo un poco como contradictorio con respecto a eso. Y la tercera ley es la ley 1273 del 2009, que habla sobre los delitos informáticos y el abuso del sistema de información. Entonces, esta ley es la cual o es donde se informa sobre la penalización que se le dan a los delitos informáticos y nos impulsa a tener cuidado con la información que se brinda por medio electrónico o por medio de la web, ¿sí? Entonces son esas tres: ley del comercio electrónico, la ley de la habeas data, que es la protección de los datos personales, y la ley sobre los delitos informáticos y el abuso de sistema de información. Listo, entonces para que lo anoten, porque con eso hace referencia las, la, la actividad del día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta o duda? ¿O todo está claro? Todo claro. Ok. Entonces, hasta aquí va la parte legal de las leyes de la gestión documental. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el tema de la conservación o el cuidado que hay que tener ¿en qué? En la gestión documental. Porque se me esconden los documentos. Listo. Entonces, vamos a empezar. La conservación son las estrategias que se plantean o todo lo que se le hace a un documento para darle una mayor vida útil por medio de, por medio de medidas preventivas y correctivas. En el Archivo General de la Nación hay un departamento específico que se encarga de la conservación de los documentos y más que todos esos documentos antiguos que hacen parte de la historia de nuestro país, ellos son los encargados de lograr que esos documentos todavía existan para poderlos consultar. ¿Listo? Entonces son todas esas medidas preventivas y correctivas que se le hacen a un documento para alargar su vida útil. ¿Listo? Ahora vamos a hablar con relación al cuidado que hay que tener en la gestión documental. Son tres factores importantes, los cuales uno es el papel, que es el documento, digamos, importante de, ¿qué? De la gestión documental.
El otro es la infraestructura, que es como tal el archivo, el lugar donde se guardan los documentos. Y por último, el gestor documental, que es la persona que lleva a cabo la acción de la gestión documental. ¿Listo? Entonces, ¿qué cuidados hay que tener el gestor documental? El gestor documental debe tener unos elementos de protección y riesgos para evitar daños a la persona como tal, como que él llegase el caso de que le haga daño al documento, ¿sí? Entonces es como por parte y parte. Me cuido yo, cuido el documento. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos que debe tener? Primero, un gorro que es conocido como cofia, que es el gorro que se coloca, en este caso en la imagen, pues está incorporado al overol. Las gafas, el tapabocas, el overol, llega, algunos casos pues utilizan solamente bata. eh, los guantes, que es un elemento esencial e importante, porque con las manos es que manipula los documentos, entonces para evitar enfermedades al gestor documental y evitar daños irreversibles al documento. Eh, bueno, tapabocas ya lo dije. Llegase el caso, si es un archivo grande, pues hay casos de donde deben utilizar zapatos de punta de acero y cascos por si, como manejan estantes altos, llegase a caer una caja, pues entonces no le vaya a hacer daño a la persona como tal. ¿Listo? Ahora con respecto al papel, entonces el papel es un elemento muy delicado, ¿sí? Muy frágil, pues hay que tener cuidado porque a veces le hacemos daño a dicho documento de forma consciente o inconsciente. Un ejemplo es abrirle los agujeros con la perforadora. Yo creo que pues la mayoría sabe cómo hacerlo, que se cogen pues los dos extremos a mano izquierda, los dos extremos, o sea, o las puntas de arriba y de abajo, se unen, se marca muy sutilmente el centro de la hoja y con la perforadora, que también trae una guía, se le abren los huequitos al papel. Tratar de no abrirlos tan al borde de la hoja para evitar que se rasgue. Cuando digamos en el caso de que un documento tamaño oficio vaya a ir guardado en una carpeta tamaño carta, la forma correcta es alinear dicho documento en la parte superior de la carpeta, marcar con lápiz dónde van los agujeros, abrir y el documento como queda o sobresale fuera de la carpeta en la parte inferior, pues sencillamente esa parte que sobresale se va a doblar hacia el frente, alineándolo con la parte inferior de la carpeta. ¿Listo? Esa es la manera adecuada de archivar un documento tamaño oficio en una carpeta tamaño carta. ¿Listo? Eh, otro elemento que utilizamos a veces consciente o inconscientemente y que si es posible deberíamos evitar utilizarlos son estos ganchos. El primero es el gancho de la grapadora, que si pueden evitarlo utilizar, mucho mejor porque ese tipo de gancho con el tiempo se oxida, entonces va a hacerle un daño irreversible al documento. Entonces, o sencillamente, pues las personas no saben quitar dicho gancho y hacen que o rompen el papel o lo rasgan al momento de quitarlo y pues eso es un daño irreversible al documento. Entonces, por si se llegan a encontrar ese tipo de gancho, la manera correcta de quitarlo es primero ir a la parte de atrás del documento y abrirle esas paticas que tiene el gancho en la parte de atrás, que a veces se mete dentro del papel. Entonces, abrirlo muy cuidadosamente, abrirle las paticas y ahí sí, cuando estén esas patas abiertas, se va
para la parte de al frente del documento, con el sacagancho alan el ganchito. ¿Listo? Para que salga más fácil y no vaya a rasgar el papel. Y los otros dos ganchos, evitar utilizarlos porque, aunque no lo crean, le pueden hacer daño al documento porque lo rasgan en la parte superior, lo arrugan o sencillamente lo dejan marcado. ¿Listo? También hablamos de la tinta. La tinta se aconseja que pues sea de color negro, una tinta seca, nada de tintas de gel ni de aceite en el caso de pronto que tengan que firmar, porque ese tipo de tintas con el tiempo van a generarle daño irreversible al documento. ¿Listo? También hay que aclarar de que el documento o el papel, cuando se encuentra archivado, guardado con el resto de los papeles, pues esos papeles mm, crean su propia temperatura, digámoslo así, ¿sí? Tienen su propia temperatura y esa temperatura, por el agolpamiento de los documentos, crean su propia temperatura y esa temperatura oscila entre unos 15 o 20 grados centígrados. Entonces, ahí es donde pasamos a hablar sobre la infraestructura. La infraestructura debe ir muy acorde o tener muy en cuenta ese tipo de temperatura que genera los documentos al momento de estar guardados, ¿sí? Entonces, primero se aconseja que no vaya a estar en la parte superior donde de pronto le pegue directamente el sol al archivo para evitar que la temperatura aumente. Segundo, tampoco puede estar en el sótano, llegase el caso de pronto que se inunde, pues entonces no se vayan a dañar los documentos. Eh, Otra sugerencia que se hace es que el archivo debe tener una ventilación artificial, nada de ventanas ni ventiladores industriales, nada de eso, sino ventilación artificial, que esto qué quiere decir, que sea por medio de aire acondicionado para de esa manera manejar la temperatura que generan los propios documentos. ¿Listo? Y cuarto, la limpieza, el mantenimiento del espacio debe ser constante para de esa manera conservar todo, digamos, todo el proceso que hizo el gestor documental y lo de las señalizaciones, los extintores, nada de utilizar rociadores de agua en los techos, porque si llegase el caso que se empieza un incendio, pues entonces lo primero que se va a activar son esos rociadores y esos rociadores botan agua y van a dañar los documentos. Entonces se maneja, son extintores especiales tanto para papel como para tecnología, llegase el caso que se encuentre, digamos, computadores o, sí, o fotocopiadoras, impresoras dentro del archivo. Listo. En esta parte vamos a hablar sobre los elementos que se manejan dentro del archivo. Entonces vamos a ir a la guía número 2, que es donde encontramos esa información. En la guía 2 encontramos esa información. Aquí vamos a encontrar, venga, lo agrando un poquito más. Bueno, aquí vamos a encontrar que hablan sobre los tipos de archivos, o sea, de archivadores, perdón, que existen los archivadores horizontales, que son los que tienen cajones. Este tipo de archivos o archivadores son los que se utilizan mucho en las oficinas, en los departamentos o áreas de las empresas para guardar los documentos. Son los que tienen gavetas, o sea, o cajones, em, y las características principales son que permiten o se facilita deslizar los cajones, permitiendo la visualización del contenido que se encuentra dentro de dichos cajones.
Se necesita espacio para abrir, pues, los cajones, ¿sí? La tapa de cada gaveta tiene un portaíndice donde pueden escribir, o para identificar qué documentos hay en cada cajón, ¿listo? Encontramos también este otro tipo de archivador, que es el vertical, que es parecido como un tipo de closet, donde tiene estantes. Estos estantes se pueden nivelar a la altura que uno necesite. Ya si necesita meter una caja con documentos, entonces uno nivela los estantes para poder manejarlos. Es un archivador que también se puede utilizar en una oficina, en un departamento, pero pues es ya vertical, ya no necesitan espacios para sacar los cajones ni nada por el estilo. Encontramos este otro tipo de archivos o archivadores que son los de corredera o que se pueden correr de un lado al otro. Esos son más utilizados en los archivos principales de cada empresa, ya no de cada departamento, sino de la empresa. Es como, imagínense como el archivo central de la empresa. Los otros son del archivo de gestión y este es el archivo central, puede ser, es donde se maneja todo el archivo porque ya es un archivo más grande. También tiene unos estantes que se pueden graduar de acuerdo al tamaño que uno quiera, o sea, el tamaño de los documentos que vaya a guardar, ya sean cajas, carpetas, en fin. em, Ideal para el archivo central o el archivo histórico de la empresa. ¿Listo? Encontramos los tarjeteros, que son como las pestañitas que se colocan en las carpetas para identificar qué documentos están guardados en dicha carpeta. Aquí están las medidas que deben ser esos tarjeteros, que dice que largo 12 centímetros, ancho 8 centímetros y de fondo 6 centímetros. Mm, los ganchos legajadores, que existen los ganchos de metal y los de plástico, pero el Archivo General de la Nación recomienda utilizar los ganchos de plásticos, ya que pues los ganchos metálicos se oxidan con el tiempo. ¿Listo? La perforadora, pues que es un elemento esencial para archivar los documentos. Las carpetas o folder, que son carpetas cubiertas de cartulina, resistentes, que se utilizan para guardar los documentos en el archivador. Estos vienen de tamaño oficio o carta y se pueden colocar en forma vertical u horizontal. Em, También encontramos las carpetas que tienen colgantes, que son como unas paticas que le salen de extremo a extremo a las carpetas, que estas carpetas son más utilizadas para guardar los documentos los archivadores tipo horizontal, que son los que tienen gavetas, cajones. Esos cajones traen en sus laterales unas varillas, que es donde se cuelgan dichos ganchitos. Dice que son láminas de cartón resistentes, diseñadas para cada tipo de archivador, tienen pestañas visibles, en fin, es como una carpeta normal, sino que adicional, pues traen esos como ganchitos. Los marbetes son pues esos como stickers que se le colocan a las carpetas en la parte de afuera para identificarlos. Se utilizan más que todo en estas carpetas AZ, las grandotas anchas, que son folder anchos, donde se archivan muchos documentos. Se utilizan para identificar qué tipo de documentos se encuentran ahí guardados. Em, los legajos son dos tapas de cartulina donde se colocan los documentos correspondientes a cada carpeta, sujetándolos con un gancho legajador que se coloque hacia abajo de manera que el último documento sea el de la fecha más reciente. Entonces son como dos tapas de cartulina, o sea, dos
pedazos de cartulina, digámoslo así, que forman una carpeta, ya que pues este tipo de elementos del legajo se utilizan cuando son una cantidad considerable de documentos y no se pueden guardar en una sola carpeta sencilla. Y pues utilizan los ganchos legajadores que son tipo como unos tubitos que traen como unos tornillitos para ajustarlos. Y el legajador AZ, que pues viene en tamaño oficio o carta, se utiliza para documentos voluminosos o muchos documentos. Su gancho permite sacar solo el documento que se necesite, ya que el gancho es un gancho grande y permite mover de un lado al otro los documentos que se encuentran allí guardados. Y listo, eso es lo que habla la guía 2 con respecto a eh, los elementos del archivo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o duda. Bueno, venga, les busco. Aquí hace falta un elemento también importante que son las cajas. Estas cajas de archivo, ya se las voy a mostrar. Acá están, ustedes las pueden visualizar. Estas cajas vienen pues de diferentes formas, vienen con la tapa unida a la caja de esta manera, puede ser también de esta manera o sencillamente puede ser así, que se puede quitar la caja para guardar los documentos o las carpetas más que todo. Entonces es cuando, digamos, tenemos muchas carpetas del mismo tipo de documento, entonces sencillamente utilizamos una caja para guardarlos y así de esa manera identificar mucho más fácil los documentos que se encuentran allí guardados. ¿Listo? Entonces hay muchas formas, diseños de ese tipo de cajas, como ya les mostré. Hay de esta forma. Hay así. Bueno, en fin, hay muchísimas formas de cajas para el archivo. Eso ya depende, pues, la empresa cómo lo maneje. ¿Listo? Entonces, este es el otro elemento que haría falta en esa guía. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan ahora sí una pregunta o duda con respecto a este tema. No, profe. Ok. ¿Todo claro, chicos? Sí, señora, muy claro. Bueno, entonces, no siendo más, entonces vamos a pasar a ver la actividad del día de hoy. ¿Listo? Entonces, primero la pregunta, pero pues la voy a activar, que no la he activado. Entonces, vamos a activar la pregunta número 4. Ahí no está la 3, 4. Ya. Listo. Entonces vamos a ver número 4, pregunta número 4, no ha salido. Actualizamos esto. Listo, ya salió. Entonces, la pregunta número 4 dice lo siguiente. Dan clic encima de la pregunta, van donde dice ver pregunta, se abre y dice, ¿cuál es el objetivo de la ley 1273 del 2000 que hace referencia a los delitos informáticos? El objetivo, no de qué trata la ley, sino el objetivo de la ley. ¿Listo?
Entonces, ¿por qué de qué trata? Pues ahí ya lo dice, que es sobre los delitos informáticos. Y la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de esa ley? ¿Listo? Aquí está el cajón de la respuesta. Escriben su respuesta y cuando ya terminen de redactarla le dan clic en entregar. ¿Listo? Ahora vamos con la actividad. Recuerden que no hay cuestionario. Entonces vamos a la actividad. Actividad número 4. Vamos donde dice ver tarea y clic en el documento adjunto. Entonces dice lo siguiente. Que de acuerdo a la guía número 5, consultar cuál es el objetivo, ojo, el objetivo de la ley 594 del 2000. ¿Cuál es la ley 594 del 2000? ¿Cuál es esa ley? Ley General de Archivos y otras disposiciones. La Ley General de Archivo. Muy bien. También deben consultar el objetivo de la ley 527 de 1999. ¿Cuál es esa ley? La ley 527. La Ley de Comercio Electrónico. La Ley de Comercio Electrónico. ¿Listo? Entonces, deben consultar el objetivo de esas dos leyes. Lo van a escribir. Es prácticamente como un trabajo escrito, como un documento donde solamente van a escribir. No tienen que hacer mapa conceptual ni nada, sino solo un escrito. ¿Listo? Además, aparte de eso, deben elaborar un resumen sobre los cuidados que debemos tener en la gestión documental, o sea, lo último que les hablé. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo pueden entregar? ¿Cómo lo deben entregar o lo pueden entregar? ¿A computador o sencillamente a mano? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, profe. Hoy la actividad está fácil. Consultar por internet los dos objetivos de cada ley. Igualmente yo se los dije, no sé si alcanzaron a tomar nota, pero si no, pues entonces los consultan el objetivo y además hacer un resumen del cuidado, cuidado que se debe tener en la gestión documental. Y listo. Entonces, no sé si tengan preguntas, inquietudes o damos por terminada la grabación. Está claro, profesora. ¿Todo claro, chicos? Fabián, No, claro, profesora. Etelvina, Jenny, Linda. Todo claro. Entendido. Sí, profe, todo claro. Ok. Entonces, ahorita yo les califico la actividad del día de ayer, están pendientes. Yo le hago, si necesitan correcciones, yo le hago las correcciones, o sea, les digo que tuvieron de pronto o qué les hizo falta en cada punto, cuál, digamos, fue el error que tuvieron en el punto, digamos, si tuvieron algún error en algún punto de la actividad del día de ayer. Pero ojo, no hay necesidad de que me lo devuelvan corregido, ¿listo? Sencillamente yo les corrijo y les califico, ¿listo? Igualmente, pues tampoco es que si tienen algún punto mal o dos puntos de pronto mal, pues es que ya vayan a perder la actividad, no, ¿listo? Pero pues es para que lo tengan en cuenta para el momento de pronto que se llegue a presentar algún caso, entonces lo tengan en cuenta al momento de llevarlo a cabo, ¿listo? Entonces damos por terminada la grabación, chicos. Yo igualmente quedo aquí pendiente. Alguna pregunta o duda que tengan. Y nos vemos mañana entonces a las 7 de la mañana. ¿Listo, chicos? Entonces se ponen a trabajar juiciositos, así como el día de ayer, que la mayoría terminó en las horas de la mañana. Entonces se ponen a trabajar juiciosos. ¿Listo, chicos? Entonces nos vemos mañana.
Gracias, profe. Feliz día para todos. Igualmente, feliz día para todos. Gracias, buen día para todos. Ya para todos, muy amable, profe. Muchas gracias, que tengan un bendecido día.